Buenas noches, yo soy Andrés Enrique, becado de Electrofisiología de la Universidad Católica. Vamos a presentar un caso clínico de un paciente tratado en nuestro centro con insuficiencia cardíaca que fue sometido a terapia de resincronización multisitio de ambos ventrículos, ¿no? El caso trata de un paciente de 72 años, don Rafael, que tiene como antecedentes mórbidos una hipertensión arterial crónica, diabetes mellitus 2, enfermedad renal crónica etapa 3, un panhipopituitarismo también secundario a cirugía de un adenoma hipoficiario y además cardiopatía coronaria con un infarto inferior antiguo, 3 años previos. El paciente, pese a estar con terapia óptima de su insuficiencia cardíaca, evolucionó con síntomas refractarios clase 3 y 4, con varias hospitalizaciones muy seguidas por insuficiencia cardíaca descompensada. En otro centro, aún no lo habíamos visto en esa oportunidad, con un ecocardiograma de esa fecha que mostraba un ventrículo izquierdo dilatado en torno a 60 milímetros, con aquinesia inferior y disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo en torno a 30% de fracción de eyección, y su electrocardiograma mostraba un bloqueo completo de rama izquierda. En ese momento, en este centro se decide implante de un marcapaso resincronizador. Como lo vemos ahí, se ven en la radiografía 3 cables, ¿cierto?, que fueron instalados vía subclavia izquierda a nivel, vemos acá el cable auricular, ¿cierto?, a nivel de la orejuela. Vemos un cable ventricular izquierdo, ¿cierto?, que fue avanzado a través de una rama del seno coronario a nivel anterolateral, ¿cierto?, del ventrículo izquierdo, y un electrodo ventricular derecho que se posicionó acá a nivel del ápex del ventrículo derecho. Este es el electrocardiograma del paciente post terapia de resincronización. No tenemos el electro previo por ser de otro centro, y vemos que si bien el QRS no es tan angosto, ¿cierto?, sí hay un cambio en el eje, ¿cierto?, del QRS, con aparición de onda R en precordiales derecha, ¿cierto?, B1, B2 y parte de B3 y un parte en B3, ¿cierto?, que refleja la onda de depolarización desde el ventrículo izquierdo. El paciente evolucionó bien posterior a esto, respondió favorablemente con mejoría sintomática y de su fracción de eyección, en capacidad funcional 2. Sin embargo, 3 años después, el paciente, después de esta respuesta inicial, nuevamente evoluciona con insuficiencia cardíaca refractaria, con hospitalizaciones nuevamente frecuentes por descompensación, durante las cuales requería uso de inótropo. Tiene un ecocardiograma de ahora del año 2006 que muestra un ventrículo izquierdo dilatado, 70 y 60 de diámetros ventriculares, con disquinesia apical, aquinesia septal e inferior y una fracción de eyección que fue estimada por Simpson de 15 a 20%. También una aurícula izquierda severamente dilatada y una insuficiencia mitral moderada severa. Se hizo también un test de isquemia, un mividipiridamol en esa oportunidad, que mostró su infarto inferior sin evidencias de isquemia. En ese contexto, dado la respuesta inicial del paciente 3 años antes, se decide intentar upgrade a un resincronizador multisitio de ambos ventrículos, de ventrículo derecho e izquierdo. Se realizó entonces un venograma que mostró permeabilidad de la vena subclavia izquierda, por lo tanto, a través de la misma vía se avanzaron dos nuevos electrodos, ¿cierto?, que son los que están ahí con flechas rojas. Se avanzó un segundo electrodo acá por seno coronario, que se ubicó en una rama posterolateral del ventrículo izquierdo, y además un segundo cable ventricular derecho que se posicionó en el tracto de salida del ventrículo derecho. Los dos electrodos ventriculares derechos, el del ápex y el del tracto de salida, y los dos ventriculares izquierdos de ramas posterolateral y anterolateral, se conectaron a través de conectores ENI a un dispositivo de resincronización Medtronic, ¿no? Acá podemos ver el electrocardiograma previo, ¿cierto?, al upgrade y el posterior, ¿cierto? Vemos claramente que hay mayor, ¿cierto? Aparecen R, además de en B1 y B2, ¿cierto? Una R grande en B3, B4 y también en B5, con QRS negativo en D1 y ABL, ¿cierto?
y claramente hay un estrechamiento, ¿cierto?, de la duración del QRS. Tenemos también ecocardiogramas previo al upgrade. El paciente, ¿cierto?, con resincronizador biventricular convencional, y esto es aproximadamente 3 meses posterior, ¿cierto?, al resincronizador multisitio de ambos ventrículos. Claramente se nota, ¿cierto?, disminución de la disincronía, ¿cierto?, septal lateral. También con mejoría de la fracción de eyección, que en el nuevo ecocardiograma fue estimado en torno a 30-35%, y disminución de la insuficiencia mitral, que vemos que de ser más bien severa en el ecocardiograma previo, se reduce a una insuficiencia mitral leve en el ecocardiograma posterior. La verdad que nuevamente el paciente evolucionó bastante bien, con mejoría de su capacidad funcional a capacidad funcional 2, sin hospitalizaciones posterior a eso por un periodo de 1 año, y 1 año después el paciente sufre una nueva descompensación por insuficiencia cardíaca, y a la evaluación se observa que el paciente había caído en fibrilación auricular, con pérdida obviamente de la eficacia, ¿cierto?, del resincronizador. Fue cardiovertido en 2 oportunidades, sin embargo recayó precozmente a fibrilación auricular, por lo tanto se decidió realizar ablación del nodo auriculoventricular, ¿no?, y una nueva cardioversión en el mismo procedimiento, pero nuevamente el paciente recayó a FA. Desde entonces el paciente estuvo relativamente estable, con hospitalizaciones de aproximadamente 1 a 2 veces al año, en algunos casos en relación a intercurrencias infecciosas, pero bastante estable. Y nuevamente este año, hace 2 meses, el paciente volvió a ser hospitalizado. Él refería, esto es 6 años después, digamos, del upgrade a resincro multisitio, durante el cual el paciente estuvo relativamente bien, digamos. Son 6 años bastante, si consideramos la condición, digamos, del paciente inicial. Él evolucionó con disminución de capacidad funcional de aproximadamente 10 días, disnea, se cansaba la verdad con mínimo esfuerzo, ortopnea, disnea paroxístico nocturna y importante edema de extremidades. Él refería buena adherencia a la terapia, que por lo demás era bastante adecuada, y no había evidencia de factores precipitantes. Se controló con una radiografía de tórax, ¿cierto?, que mostraba que la posición, ¿cierto?, de los electrodos era similar a la que se había, digamos, se había dejado el 2006, y se tomó un electrocardiograma, que es este de abajo, donde claramente se observa un cambio respecto al electrocardiograma resincronizado, ¿cierto?, con pérdida de la R en precordiales derecha, ¿cierto?, y además llamaba la atención que el electrocardiograma estaba a 65 latidos por minuto. Los marcapasos Medtronic no admiten, ¿cierto?, esa frecuencia de programación, por lo tanto se concluyó que el paciente estaba, ¿cierto?, acercándose al final de la vida de la batería, y efectivamente al chequear se encontró que el marcapaso estaba en etapa de recambio y estaba, ¿cierto?, digamos, revertido a modo BBI a 65 latidos por minuto, con estimulación solo del ventrículo derecho, y eso bastó, digamos, para descompensarlo. Por lo tanto, fue sometido a cambio generador de su marcapaso. Estaba en fibrilación auricular, que eso, digamos, por lo cual el marcapaso quedó programado en modo BBI, y el paciente evolucionó bien, con suspensión de los inótropos en los días posteriores y buena respuesta clínica. Aquí vemos, ¿cierto?, posterior al cambio de su generador, cómo cambia nuevamente el electrocardiograma. Y el paciente se fue de alta en buenas condiciones.